Profesor Memo Ángel, el tema de la geografía es un tema muy interesante, de mucha actualidad. Desafortunadamente, tengo entendido que desde el año 1994, básicamente la materia geografía fue quitada del pensum del bachillerato en nuestros colegios en Colombia. Y tenemos toda una generación que sabe muy poco, que entiende muy poco, comprende muy poco sobre la geografía y sobre la importancia que ella merece en el conocimiento del territorio y en la defensa de lo que tenemos. Qué bueno sería que este programa lo dedicáramos precisamente a lo que es la geografía y por qué es tan importante para sabernos vivo en el lugar en que estamos. Sí, el tema de la geografía que se discute, pues aquí desaparece en el 94 David Landes, un gran analista de la economía, escribía un libro que se llama La riqueza y la pobreza de las naciones, y ahí se quejaba de cómo en Harvard habían quitado la geografía como materia, que era necesaria para todas las carreras, porque no es que sea el bachillerato, no, eso hay que incluirlo en la universidad, y cada carrera debe tener esa cátedra de geografía con el fin de que el profesional se entere de dónde está, cuáles son los recursos que tiene y cómo puede crear sociedad a partir de ese conocimiento. Pero todo eso se fue difuminando y el mismo Landes dice, dejamos de saber dónde estábamos, quiénes éramos, qué había, y el mundo simplemente se convirtió en una serie de líneas entre ciudades o entre puertos, pero desaparece pues todo ese mundo de la geografía del siglo XIX, que era tan importante para poder establecer quién era el otro en el lugar donde estaba y qué se podía hacer con relación al otro y cómo ese otro respondía con lo que sabía de su propio territorio para entrar en contacto con lo que llamaríamos la civilización. Pues si la civilización es simplemente crear ciudades y que en esas ciudades el derecho civil funcione como es debido. Ahora, la geografía geógrafo, la descripción de la tierra, que aparece pues desde los griegos, se convierte en ciencia precisamente en Colombia con la llegada de Alexander von Humboldt y con la ayuda que recibe von Humboldt de Francisco José de Caldas, que se va a preocupar mucho por la influencia del clima y de la geografía en la conducta de los animales, teniendo en cuenta que nosotros también somos animales. O sea que de alguna forma no solamente se preocupa por cuestiones territoriales, sino también por cuestiones humanas. Por eso después va a aparecer algo que se llama la geografía humana, donde somos de acuerdo con el territorio que manejamos y de cómo el sitio influye demasiado. Pues de hecho a lo largo de la historia uno se entera más o menos de la configuración de las cosmogonías, todo el mundo fantástico del cielo, cómo tiene relación con la tierra y cómo el saber usar la tierra me va dando lo que hoy en día se llama la cultura, porque de todas maneras la cultura es todo eso que hemos aprendido de la tierra y lo que hemos presumido del cielo, y a partir de ahí ya hablamos en términos o de ciencias naturales o de, yo no diría ciencias, sino de sensibilidades frente al mundo donde estamos. Por eso aparece la literatura, la poesía, las mismas religiones, ¿cierto? Entonces, cuando estamos hablando de geografía, ¿de qué estamos hablando? Primero, estamos hablando de la parte de la corteza terrestre donde estamos viviendo y
de esa parte de la corteza terrestre que nos permite estar vivos. Que ahí hay una cosa interesante cuando se habla de la domesticación de los territorios, cómo el hombre es capaz de domesticar el desierto para que el desierto le permita estar vivo, y cómo es capaz de domesticar los hielos para que esos hielos le permitan estar vivo, y domestica el valle, y domestica la montaña, y domestica las costas. O sea, la palabra domesticar, que es clave para entender la geografía, es convertir lo que me rodea en mi propia casa. Por eso viene la palabra domo, casa. ¿Cierto? Entonces, domesticar es incluir lo que hay en mi propia casa. Entonces, el primer trabajo de los geógrafos fue leer el territorio. Incluso cuando se habla de los 9 libros de historia de Heródoto gasta más en geografía que en historia, porque está recorriendo los territorios griegos y lo que rodea a Grecia. De hecho, el primer libro lo va a tratar o lo va a hacer sobre Egipto, porque le interesa saber qué hay en Egipto. Estos geógrafos pues van a aparecer un montón en la antigüedad, Polibio, por ejemplo, y van a leer 5 cosas fundamentales. Primero, las formas del territorio. Esos territorios, ¿qué forma tienen? A nivel de superficie. O sea, hay valles, hay cañadas, hay montañas. ¿Qué hay? Para hacerse la pregunta de cómo vamos a usar esta superficie. O sea, se empieza la construcción del territorio. En ese territorio, como lo hemos dicho, hay un espacio, en ese espacio hay un lugar, y en ese lugar hay un sitio. Entonces, ¿qué espacio tenemos? ¿Qué es lo que nos va a permitir estar bien? ¿Qué lugares vamos a construir y qué sitios vamos a construir en esos lugares para hacernos humanos? Es más o menos la propuesta de los primeros griegos y después de Roma, porque los romanos son grandes geógrafos. Al fin y al cabo son imperiales y van a entrar en conocimiento de un montón de territorios diferentes, de gentes diferentes, de uso de la tierra diferente, y que seguramente se lo aprenden a los persas, que tenían un imperio que iba precisamente desde Irán hasta China. O sea, lo que les permitía conocer todos los climas, todas las variaciones del terreno, todo tipo de ríos y todo lo que ahí se sucedía. Entonces, lo primero es mirar el territorio para saber qué vamos a hacer ahí. Segundo, el uso debido del territorio, porque eso es lo que permite la continuidad de la vida. Si algo ha aprendido el hombre es a determinar qué recursos no son renovables y por lo tanto los tiene que sacralizar. Claro. Que eso es algo que perdimos. Eso lo decía muy claramente Rodolfo Ginás. Aquí en Colombia le enseñaban a uno que era el río Cauca, pero nunca le enseñaron que era el agua. El agua es la que hay que sacralizar. O sea, no se trata de saber qué hay en un río, que es un recurso no renovable. O sea, muerto el río, no hay forma de volver a sembrar un río. Es un problema enorme. Y ese río, poniendo pues el ejemplo, ¿qué le permite hacer al hombre? ¿Qué le permite construir? ¿A qué distancia?
Me acuerdo un libro maravilloso sobre un río de Claudio Magris que se llama Danubio, de cómo el Danubio nace en la Selva Negra al sur de Alemania y va a desembocar al Mar Negro. Y en ese recorrido, Magris cuenta la historia sociopolítico, filosófico, literaria de la Mitteleuropa. Es uno de los libros más grandiosos que uno puede leer para entender qué es un río. Aquí hay un escritor, José Garcés, de Córdoba, de Montería, que dice, José Luis Garcés, que dice, ¿cuándo vamos a escribir la novela del río? Porque tenemos ríos y nunca supimos qué había ahí, cuál era ese recorrido del río. Y eso es lo que enseña Magris, Claudio Magris, en ese río Danubio. En la medida en que el río avanza, ¿qué sucede ahí? ¿Cómo la vida se va dando? Porque el río comienza siendo un chorrito que nace en la Selva Negra y a lo último es un río que ha recorrido países, que ha creado ciudades a su alrededor, formas de pensar, porque es el uso del territorio. ¿Cómo vamos a usar ese territorio para que podamos volvernos humanos o deshumanos? Cuando desconozco qué hago con ese territorio. Por eso ese libro en el corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, que después va a permitir hacer una película que se llama Apocalipsis Now. El río se vuelve terrorífico precisamente por un mal uso del río. ¿Cómo vamos a usar los campos? ¿Cómo vamos a usar las montañas? El bosque, ¿cómo se va a respetar? Por ejemplo, en América Latina se ha dado la potrerización, que a veces es necesaria, porque claro, hay que tener animales, pero no esa potrerización extensiva que acaba con un recurso que sí es renovable, pero de muy lenta renovación, como la de los árboles, por ejemplo. ¿Cómo vamos a usar ese territorio a partir de los efectos naturales que se dan ahí? Ahí viene el tercer punto, o sea, ¿cómo vamos a entender los climas? ¿Cómo vamos a entender los vientos? ¿Cómo vamos a entender las posiciones del sol que hay ahí? Porque es que el hombre, cuando aprende a manejar la geografía, paralelamente aprende a leer el cielo. En la tierra, en el cielo se encuentra con la geometría, cómo medir la tierra, para establecer sobre esa tierra los espacios que son necesarios para. ¿Cuáles son necesarios para el hombre? ¿Cuáles son necesarios para los animales domésticos? ¿Cuáles son necesarios para la agricultura? Pero todo eso depende del clima, todo eso depende de los vientos, todo eso depende de las mismas condiciones del suelo. Y cuando el hombre es capaz de leer las condiciones que se dan sobre el territorio, empieza ya no a usar el territorio, sino a construir el territorio, que sería el cuarto punto. ¿Qué vamos a hacer acá? ¿Con qué recursos? Hay algo que se llama las ventajas comparativas, y las ventajas comparativas son la serie de recursos que tiene un territorio para poder trabajar con ellos, incluyendo en esos recursos los mismos seres humanos. Entonces, ¿qué se va a hacer con dónde vamos a hacer una ciudad? ¿Hasta dónde debe ir la ciudad? Una de las demostraciones del caos
en conocimientos geográficos que nosotros tenemos es ver cómo las ciudades latinoamericanas se revientan en ellas mismas. O sea, cómo se abusa del territorio simplemente por la gran ignorancia que tenemos del territorio. Entonces estamos rellenando, en tanto que el que domina el territorio sabe hasta dónde, y ahí buscan otro lugar, y van creando ciudades, y van creando las carreteras debidas, por donde deben ir. Es que el hecho de que a nosotros nos caigan las carreteras cada rato y todo, derrumbes y eso, es por trazos mal hechos sobre la geografía. Muchas veces por intereses políticos o lo que sea, que la carretera tiene que pasar por una finca mía, pero es que no es porque usted quiera, y no por si el terreno lo permite o no lo permite, ¿cierto? Una de las cosas más lindas es ver trazar las carrileras. Esas carrileras, cómo demostró el poder del conocimiento geográfico, cuando uno ve cómo pasan o cruzan los Estados Unidos de costa a costa a punta de carrileras. En ninguna carrilera se hundió como nos pasó a nosotros. Sí, claro, eso se inundaban las carrileras de La Pintada, ahí no se podía pasar. O sea, te faltó, ¿cierto? ¿Por dónde va eso? Del ferrocarril de Maga. De Antioquia, sí, claro, el que iba para Buenaventura. Eso o tenía más es muy raro, un tren que se inundaba. ¿Y ese quién lo trazó? ¿Ese fue también lo trazó Cisneros o no? Pues eso hizo parte de un día hacemos un programa sobre el tren. Hizo parte de los trazos básicos que se hicieron, pero muchos hubo que corregirlos, porque se encontraron, por ejemplo, abriendo un paréntesis, se encontraron climas tan calientes donde los rieles se torcían. Entonces, por lo tanto, por ahí hay que tirar eso por otra parte o proteger esto con otra serie de elementos. Pero como le digo, eso es como para otro programa, el tren. Entonces, pero el asunto de trazo de carrileras y de anchos de carrileras es una cuestión de geografía. Aquí se llegó a decir alguna vez que en Colombia los rieles de los trenes no servían. Como que dígame, ¿para qué ancho de tren? Es que hay 43 anchos de tren en el mundo y cada ancho de carrilera depende de un óptimo uso geográfico. O sea, por eso aparece algo que el hombre descubre sobre la geografía, y es cuál es el tipo de infraestructura que necesita. Que si algo aprendimos con los romanos, con la ingeniería romana, fue precisamente a usar el territorio con base en infraestructuras. Por dónde van los caminos, por dónde trazamos este acueducto, este puente, dónde debe estar, porque es lo que le ayuda a uno con el conocimiento geográfico. Ahora, cuando la geografía se vuelve ciencia, precisamente en el siglo XIX, lo que va a dar pie a la ciudad industrial, por eso la ciudad industrial va a estar unida al crecimiento del tren. O sea, es un asunto de infraestructuras, hay que traer materias primas, hay que traer insumos, hay que traer inmigrantes que vengan a trabajar a las empresas, y el hombre empieza a construir en el territorio lo que le va a ser necesario para poder progresar. Que es una de las preguntas que uno hace, a ver, ¿por qué nosotros desde Medellín no hemos sido capaces de llegar al Pacífico, teniendo el Pacífico más cerca que el Atlántico? ¿Qué pasa ahí? ¿O cuáles son los intereses? ¿Cierto? ¿Qué está sucediendo? Porque es que una geografía, y ese es el quinto punto, es el factor de desarrollo de una comunidad. Pero quisiera quedarme en el cuarto momentico, porque eso de la construcción en el territorio
Me imagino que es lo que ya habían hecho los primeros pobladores de los territorios que se habían asentado en algún lugar porque ya lo conocían, y en esos lugares es que se han construido hoy pues las grandes ciudades del mundo, basados en donde ya los antiguos pobladores habían empezado a vivir en sus comunidades. A ver, eso pasó en muchas partes, pues es indiscutible de que buena parte de la colonización española, ya no de la conquista y el descubrimiento, sino de la colonización, de traer su hogar para estos lugares, fue con base en los territorios que habían ocupado otros. De hecho, esa es la cantidad de nombres indígenas que nosotros tenemos. Tunja, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Pasto, incluso en la costa muchas monterías. Era donde paraban los ganaderos y ahí hacían una ranchería. Y por eso era una ciudad que se llama Montería. Sí, claro, se utilizaba el lugar, porque ese lugar era adecuado. Obviamente tenía unas limitaciones. Cuando esas limitaciones se rompen, por ejemplo con Tenochtitlán, ¿qué hay en Tenochtitlán hoy en día? México, Distrito Federal. Pero se desbordó. ¿Cierto? Ahí habían establecido unos límites determinados, incluso seguir la ruta de las ciudades, como pasa en Centroamérica, en Guatemala, siguiendo las ciudades de los mayas. Parece que los mayas se trasladaban cada tanto de una ciudad a otra. Una vez agotaban los recursos que tenían alrededor de una, se iban a otra, y ahí ya habían recursos, habían sembrados, habían un montón de cosas. Y una cosa en la que usted ha insistido en muchos programas es el respeto que ellos tenían por los meandros de los ríos. Sí, es que el río, de hecho, cuando se piensa tocando el mundo de las ciudades, las primeras ciudades se hicieron a la orilla del río. Porque el río, primero, permitía cada tanto crear la vega. O sea, cada tanto el río inundaba las orillas. Y esas orillas inundadas se fecundaban con lo que traía el río, y eso se volvía tierra fértil. Tierra fértil, claro, eso lo respetaron los egipcios toda la vida, ¿cierto? Nosotros dependemos de Las Vegas. De hecho, nosotros tenemos una avenida en Medellín que se llama Las Vegas, cuando el río tenía meandros, cuando el río se movía en curvas, como un gusanito, ¿cierto? Y eso inundaba las orillas, y allá habían frutales, allá habían pastizales, allá habían huertos, había lo que se llamaba el ejido. El ejido eran unas granjas comunales, y ahí había de todo. Cuando el río ya lo encañonan, adiós. Claro. Todo tipo de cosas, y pusimos, ya no aprovechamos las orillas para fertilizar, sino para llenarlas de camiones, carros, ruido, contaminación, bueno, todo lo que hemos hecho nosotros precisamente por malos usos de la geografía. Porque alguien dirá, no, es que el río había que canalizarlo. Sí, claro, usted puede canalizar el río que quiera. Más canalizado que el río Sena en París era él, y maneja el meandro. Le respetaron el meandro al Sena. ¿Y cómo si está canalizado? Le respetaron las curvas para que él se ralentice a sí mismo. De esa manera no cobra velocidad. La canalización lleva las mismas curvas naturales que tenía el río. Lo mismo se hace con el río Spree en Berlín y con el Havel. ¿Al Tíber le hicieron lo mismo o no? Al Tíber le hicieron mucha buena... Sí, claro, es que los romanos sabían todas esas cosas. Nosotros es que entramos en una moda que hubo por colocar las empresas al lado, tener un sitio donde botaran sus desperdicios. Había que encañonar el río para que el río en línea recta cogiera velocidad, y al coger velocidad se llevara todos los desperdicios y los desperdicios. Obviamente matamos el río.
que además por geografía era un río muy despreciado, y eso vale la pena notarlo, porque era el río el río Medellín es el río de las minas de oro. Para no llenar eso de gente siguiendo el río, mejor lo olvidamos. A nadie le enseñaron. Y eso es lo que hace que Medellín sea tan comerciante, porque por ahí se iban las minas de oro. En las minas de oro siempre había plata y Medellín les mandaba cosas a los mineros para comprar y ellos venían a comprar acá. Todo eso pues lo tiene muy claro don Tomás Carrasquilla en una novela que se llama Grandeza y en otra que se llama Ligia Cruz. ¿Cómo era eso? Sí, porque es que el asunto del uso de las geografías, como le decía, las primeras ciudades van a estar a la orilla del río, por eso Londres está al lado del Támesis, Roma está al lado del Tíber, París está al lado del Sena, Berlín está al lado del Havel y el Spree, Nueva York está al lado del río Hudson, Buenos Aires está al lado del río de la Plata. Y ahí lograron un enorme desarrollo. Hay un río que tiene más de ancho que de largo, que es el río de la Plata. Por eso la gente cree que es el mar, ¿no? Me parece que hay una orilla, y de orilla a orilla hay 222 kilómetros. Y eso les permitió a ellos crear Buenos Aires, Montevideo, y después encaramarse por ahí lo que se llama el río Paraná, con los brazos del Paraná, y desarrollar buena parte del sur de Brasil, que es muy interesante. Es que una ciudad a la orilla de un río no solamente tiene la vega que se inunda, sino que tiene una vía de comunicación muy poderosa. Y por esa vía de comunicación llegan muchas cosas. Llega la madera cuando hay que cortar para mandar a las ciudades. Eso siempre se ha utilizado. Ahí se pesca, ahí se construyen las bodegas de las ciudades. Bueno, ¿no? Cuando revisa un río bien manejado, tiene mucho. Después las ciudades las van a crear a la orilla de los lagos. Y los lagos, cuando se dominan, desarrollan esa ciudad. Esa es la ciudad de Chicago, al lado del lago Michigan. Chicago era un matadero de ganado. Y de repente llega la geografía y dice, no, es que podemos usar este lago, podemos manejar todos los alrededores, volvemos esto un cruce de caminos, hacemos esto, hacemos lo demás allá, o sea, pura infraestructura. Y eso es Chicago. Y eso es Zúrich, Lucerna, en Suiza. Es que es una ciudad chiquitica, pero que domina el lago. Lo domina. Y ya finalmente viene ese quinto punto, y es la geografía como elemento básico de progreso. O sea, la geografía es el sitio donde vamos a progresar. Obviamente hay que entender el progreso como esa línea que se amplía mejorando, no el progreso acumulando. Un pueblo que se respete y que maneje bien la geografía, lo único que acumula es conocimiento, porque eso es lo que me permite desarrollarme. Por eso cuando se habla de progreso dentro de una geografía, el factor fundamental para que ese progreso comience a existir es la enseñanza del hombre en esa geografía. ¿Yo dónde estoy? ¿Cuántas posibilidades de vivir tengo acá? ¿Cuántos o qué biosfera me rodea? O sea, ¿qué tipo de animales son los con los que tengo que convivir? ¿Qué tipo de plantas me van a servir? ¿Cuáles puedo cultivar? A nosotros se nos olvidó eso. Se nos olvidó
el dónde estamos y qué posibilidades hay donde estamos o cuándo ya se comienzan a agotar esas posibilidades. Entonces, por eso la educación es tan importante. Para un médico es fundamental, lo que dice David Landes, es fundamental la geografía, porque es que de esa manera entiende las enfermedades que se dan ahí. A un ingeniero es fundamental la geografía, qué infraestructuras se pueden construir, qué recursos tenemos para hacer máquinas, para hacer esto, para hacer lo demás allá. A un historiador le queda muy difícil escribir la historia si desconoce la geografía, qué fue lo que sucedió. Cuando uno, por ejemplo, lee la historia de Bolívar y ve ese paso de los llaneros para llegar a estas tierras frías, cómo movieron eso, pues simplemente alguien que sabía geografía. Lo primero, por cada llanero vienen 2 vacas o 3 vacas, eso es comida caminando. Ahí tenemos que saber manejar eso. Entonces de ahí las vamos a ordeñar, vamos a tener esto y vamos trayendo dentro de todas esas vacas jóvenes que van a hacer el paso, vacas viejas porque hay que matarlas y esa va a ser la carne y eso va a ser, o sea, gente que domina y por dónde las vamos a pasar, ¿no? Entonces un historiador empieza a ver, hombre, esta fue la geografía, cuáles fueron los obstáculos que tuvieron que obviar, pero de dónde venían, qué traían, cómo iban a dominar los nuevos territorios, ¿no? Por ejemplo, cuando los cartagineses empiezan las guerras púnicas con la República Romana, el último que llega hasta allá y tienen que pactar con él es Aníbal, que lleva elefantes. Entonces uno dice, los elefantes, ¿cómo hicieron para pasar elefantes por los Alpes? Muy fácil. Los cartagineses atravesaron el Mediterráneo y llevaron elefantas embarazadas, y esas elefantas embarazadas tuvieron elefantes en España y pasaron de un territorio a otro, ahí los aclimataron. Esos elefantes crecieron, por eso esa guerra se demora 17 años. Tenían que ir aclimatando animales de zona en zona, hasta que al llegar a los Alpes, ahí se parieron elefantes, que eran los que iban a atravesar para llegar a Roma. Entonces eso es dominar climas, saber los animales cómo se comportan. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque es que por eso la educación es tan fundamental. Yo dónde estoy, ahora cómo me puedo comunicar con otras zonas, eso me lo tienen que enseñar. Los aviones son una cosa maravillosa, pero nadie que va en avión sabe geografía, excepción hecha de los pilotos, eso sí, pero el resto no. O sea, nunca se entera para dónde va, pero cuando desconocemos la geografía, empezamos a desconocer la idea de progreso. Mire que la idea de progreso para la gente que no sabe qué es la geografía es irse para otro país y no entender que en el suyo puede realizarse. Eso es muy interesante. ¿Y qué tiene que ver la geografía? Porque eso podría tener relación con falta de oportunidad de trabajo, etcétera. Claro, pero es que todo eso se debe de falta de educación. Si yo donde vivo hay árboles, hay agua, hay animalitos y me capacitan para eso, yo vivo del agua, de los árboles, de los animalitos. Pero si estudio ingeniería de sistemas, por ejemplo, dirá que ¿para qué le va a servir eso? Sí, empezando por ingeniería del sistema no es ingeniería, eso es programación. Yo no sé quién puso eso de ingeniería, pero es muy lindo pues que se llame como lo quieran llamar, es parte del desconocimiento que nosotros tenemos de esto, ¿cierto? La ingeniería tiene que ver con la física y con ingenios, con máquinas. Es hacer máquinas y extender la mano del hombre para que haga acciones que con la mano no podría hacer. O sea, es muy simple, pues eso todo es dinámica y estática. O
¿cierto? Pero bueno, eso hace parte de un alegato muy interesante. A ver, hay cosas donde viene la pregunta, si eso no se puede ejercer, entonces ¿para qué lo estamos estudiando aquí? Como que alguien le dé por estudiar, qué sé yo, astronomía, tal cosa, tal otra, pero aquí, entonces ¿para qué lo estudió? Pues es que uno tiene que respetar también. Hay gente que sabe de esto, yo lo estudio acá, sí tengo esa posibilidad, o si no, pues es lo que sucede cuando la mayoría de la gente se especializa en el exterior, viene a trabajar en lugares donde no puede realizar lo que sabe. No y se pierde ese conocimiento. No encuentra dónde ejercer. Claro, por eso siempre se ha dicho, hombre, trate de especializarse primero en su propio país, porque ahí están las condiciones que usted va a tener que enfrentar y le están enseñando a manejar o a enfrentarse a esas condiciones. Pero claro, es que cuando uno desconoce dónde está, que eso se aplica para toda América Latina, nos defendemos con cartones y no con saberes. Entonces todo el mundo está lleno de cartones. Pero no sabe nada. Entonces, sí, pero ese cartón, ¿qué aplicación tiene? ¿Lo podemos aplicar aquí o no lo podemos aplicar acá? Es que esa es parte de la tesis que se maneja en la riqueza y la pobreza de las naciones. ¿Cierto? A ver, ¿en qué parte del mundo estamos? ¿Cómo vamos a progresar en esta parte del mundo? Y después empezamos a hacer un montón de intercambios. Hombre, que entre nosotros en médicos especialistas en enfermedades tropicales, van ganando, es que esto es el trópico. Esto es el trópico. ¿Cómo se trabaja en estas condiciones? Esto, aquello, claro. Entonces, cuando progresamos, o si vamos a progresar en conociendo la geografía, primero la educación en torno a la geografía y qué es capaz de hacer el hombre con esa geografía. Pero antes de determinar qué puede hacer, hay que enseñar qué es eso que se va a usar. Volvemos a la discusión de Ginás. Antes de saber qué es el Cauca, tengo que saber qué es el agua, porque de esa manera no daño el Cauca. ¿Cierto? Pero si alguien le dice a otro, no, eso es un río y por ahí se puede sacar oro, entonces el otro va a sacar oro y daña el Cauca. Claro, por eso la geografía, mire, nosotros tenemos uno de los libros más lindos, nosotros tenemos varios libros de geografía, muy mal enseñados, terriblemente mal enseñados. Uno de esos libros se llama María, de Jorge Isaacs. Entonces a usted le dicen que eso es un tipo que enamora de una muchachita que se muere de amor porque le coge la mano como 2 veces en toda la novela. Y ya. No, eso no es María. María es una novela escrita por un geógrafo que está describiendo el paisaje. Entonces otro llega y dice, no, la hermosura del paisaje. No está describiendo ninguna hermosura. Está describiendo el paisaje, cómo funciona, cómo se ve por la mañana, por la tarde, cómo son los valles, qué es un río, qué es la olla de un río, qué hacen los animales, cómo es la etnografía en ese lugar. Y a partir de ahí plantea una utopía de política liberal, la última utopía liberal que se plantea en Colombia, y es la vida en orden entre los dueños de la tierra y los que le trabajan a los dueños de la tierra. ¿Cómo vamos a vivir, bueno, usted y yo? Pues es un libro de geografía, básico de geografía. Y como digo, Jorge Isaacs era un geógrafo. Entonces nadie ve eso en María. Entonces hacen películas, buscan una muchachita que llore, otro que te da cara de que mantiene enamorado y no más. No, eso no es María. María es un libro de geografía necesario. Los alumnos míos sacaron 198 términos geográficos de María, apoyados con imágenes.
esto es esto, esto es esto, esto es esto. Es que hay una diferencia entre una colina y una montaña, muy claro. Y hay una diferencia muy grande entre un río y un riachuelo. ¿Y qué es un delta? ¿Cómo se maneja un delta? Uno de los deltas bien manejados que yo he conocido es el delta del Tigre en Argentina, al norte de Buenos Aires, donde está el mercado de frutos. Todas esas islas producen cositas. Y la gente va y compra todo lo que producen esas islas, ¿cierto? Ese delta del Tigre, pues que es completamente maravilloso. Me quedo con la duda del experto en sistemas. Lo que pasa es que eso es una discusión de la ingeniería. Nosotros llegamos a crear ingenierías muy raras. No, pero es sobre... ¿Para qué le sirve al experto en sistemas el tema de la geografía? No, para programar. Para programar, es que usted puede programar lo que quiera. Ahí es donde los programadores son unos genios, ¿cierto? Y estos programadores son capaces de hacer programas para leer el clima, para leer los recursos en qué estado están, para dar los datos que usted quiera. Es que cuando uno enfrenta los programas, lo que pasa es que la mayoría de la gente no maneja los programas, se mete simplemente en la red a ver imágenes y cosas por el estilo. Pero hay uno, por ejemplo, que se llama Fremarten. Es un tipo odioso, queda en Colombia. Y ese programa me sirve a mí para leer las distintas capas de la Tierra, para saber cuánta gente hay en ese pedazo de geografía, para saber en qué estado están los recursos que hay ahí. No, si algo le sirve la programación es a la geografía, y que ese programa apenas lo están haciendo. Pero cuando uno entra en programas geográficos, eso es una dicha, ¿cierto? Mire lo que le está pasando al maíz con esta temperatura y cómo se lee y tengan en cuenta esto, lo demás allá. O sea, no estamos hablando de simplemente que el término con el que se designa ese tipo de programación debe ser, pues que a uno no le tiene por qué dar miedo nada, ¿cierto? O sea, por eso nos fastidia a nosotros que somos los reyes de los títulos, ¿cierto? Entonces queremos que ahí diga máximo monumento a la especie humana, fulano de tal, ¿cierto? O sea, glorioso por los siglos y los siglos. No, ¿cierto? ¿Usted qué hace? Yo curo enfermos, yo opero, yo hago esto. Eso es un golpe muy duro que dan en Europa, en países como Francia o Alemania o Inglaterra. Dígame usted qué hace. ¿Qué hace? No me muestre los títulos, no, dígame qué hace. Demuéstrame qué hace. Y además con cosas tan interesantes como estas, que le creen al otro. Usted dice que hace eso, hágalo. Lo hizo, no hay problema, ¿cierto? Entonces nosotros estamos creyendo que yo me hago a través de lo que dicen de mí, no, yo me hago a través de lo que soy yo. No lo que me dicen de mí, no dicen nada, ¿cierto? Entonces viene esa idea de progreso que se tiene que traducir en calidad de vida, en estar bien con el territorio, con los recursos del territorio, con las personas que habitan el territorio, con las plantas del territorio, con los animales del territorio. Nosotros caemos en una trampa horrible, que eso es lo que está destruyendo la geografía, que el que tengo que estar bien soy yo, de acuerdo a mi nivel de codicia. Y uno le pregunta, hombre, ¿y usted cómo se siente bien? No es que yo estoy ganando mucho, sí, pero estás ganando vida, contame, ¿estás ganando qué?
Y todo eso se da precisamente porque no sabemos manejar el asunto de la geografía. Y alguien dirá, ¿y para qué? Porque resulta que nosotros estamos en la geografía, es que la Tierra es geografía. Es así de simple. O sea, usted por fuera de la Tierra tiene que buscar geografías parecidas a estas para poder sobrevivir. O si no, no es capaz de sobrevivir. En esa geografía donde estamos han pasado muchas cosas y una de las cosas que pasó es que yo nací ahí. Es que de los 4 elementos, 3 son geografía: agua, tierra y aire. Sí, más fuego, porque la geografía también es capaz de producir fuego con los volcanes. Ahí está. Pues, los 4 elementos son geografía. Sí, claro, y los puntos cardinales. Por ejemplo, yo ahora estaba pensando por dónde se sale al delta del Tigre en Buenos Aires. Y estaba diciendo, yo salí por el norte. O sea, es uno ubicándose. Claro. Es uno ubicándose. Esa geografía... por donde me llega. Entonces nosotros con la geografía nos hacemos o nos destruimos, que esa es una cosa muy interesante. Como cuando un pueblo o un grupo humano desconoce dónde está, o se tiene que ir por hambrunas, o porque ya los recursos se agotaron, porque también es básico, no es que yo me vaya a quedar en un pedrero porque la tierra se dañó, ¿cierto? Por ejemplo, una de las grandes inmigraciones o la inmigración italiana, porque el territorio, el sur de Italia, es muy difícil para vivir, pero se trasladan con lo que saben de la geografía y por eso logran hacer tantas cosas. Los alemanes se emigran con lo que saben de su propia geografía, incluso vuelven y la reconstruyen, como pasó en Bariloche, en Argentina, en Monte Ávila, en Caracas, reconstruyen. Son asentamientos de alemanes. Sí. Y vuelven y estudian su geografía. La nueva. ¿Cómo la adaptan? Y buscan climas parecidos. Eso fue lo que pasó al norte de Argentina en Misiones. Eso lo hacen los italianos muy buenos para hacer eso. Porque conocen sus geografías. Es que el faltante que nosotros tenemos en América Latina y en los Estados Unidos es que al negarnos la geografía no sabemos ni qué tenemos, ni dónde estamos, ni qué podemos hacer, y lo que es peor, qué podemos intercambiar usando nosotros la geografía para convertirla en producto terminado. Ni cuándo. ¿Cuándo hacer tal cosa? Porque el agua viene, o porque la luna, o porque la montaña cambió, porque el cuándo también aplica. Entonces, Colombia es un país que vienen y sacan los metales y después nos llegan esos metales transformados y pagamos tanto. O sea, nunca se nos ocurrió que eso se podía transformar acá. ¿Cierto? Que es un problema de progreso, es un problema de educación, es un problema de no reconocerme en este punto del mundo. Cuando yo ya me reconozco en este punto del mundo, pues digo, a ver, ¿qué posibilidades tenemos? Y con base en esas posibilidades nos hacemos. Por eso es que a mí me llama tanto la atención el Uruguay, ¿cierto? Cuando se reconoce, nosotros somos un país plano, aquí podemos hacer esto, creamos este tipo de ganado, sembramos esto, hacemos lo demás allá, y si usted quiere comer, venga y le vendemos comida. Pero todos estamos creando, por decir alguna cosa, geografías imaginarias, que las vemos en términos de construcción y de objetos, y no de sostenimiento del territorio. Porque el que se tiene que sostener es el territorio para que yo pueda seguir viviendo ahí. Hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha hablado sobre el tema geografía.